Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. María Dolores, en este intervalo quizá no se perdería ese envión y sobre todo el concepto que ha sido emanado por la Corte Constitucional a propósito de la solicitud de Paola Roldán. Muy buenos días, bienvenida. A ver, lo primero que tenemos que saber es que la sentencia en sí misma ya genera efectos jurídicos. ¿Qué quiere decir esto? Que los efectos inmediatos de la sentencia no están condicionados a que exista normativa legal o reglamentaria posterior. ¿Qué quiere decir esto? Que una vez emitida la sentencia, automáticamente personas que están en la situación de Paola Roldán, cuya condición médica incurable es grave y evidente además, podrán acceder a esta forma de terminación anticipada de su vida que se llama la eutanasia activa, que no es lo mismo que la eutanasia pasiva, que es simplemente cuando el paciente deja de recibir la medicación que lo mantiene con vida, porque esto ya está en una legislación que existe desde hace ya algún tiempo, que es la ley para la protección del paciente. Lo que la Corte Constitucional regula exclusivamente es lo que se llama la eutanasia activa, para casos como el de Paola Roldán, donde ella podría seguir viva aún sin ciertos medicamentos y esto no automáticamente le ayuda a terminar con su vida, ¿ya? Entonces, esto primero. En segundo lugar, a ver, yo sí lo he dicho públicamente, a mí las remisiones legislativas y normativas de la Corte Constitucional no me gustan y es porque ya tenemos una experiencia que fue, por decirlo menos, nefasta en el caso de la ley del aborto por violación. ¿Qué pasó en ese caso para quienes no estuvieron al pendiente? La Corte Constitucional emite una decisión donde se garantiza a las niñas y mujeres el derecho de abortar en caso de haber sido violadas o embarazadas producto de una violación, y luego se le da la orden a la Defensoría del Pueblo que emita un proyecto de ley. Este proyecto de ley luego tiene que pasar por el filtro de la, entonces ya son dos filtros, ¿no? Entonces, en todos estos espacios, la posibilidad de que se metan normas que de alguna manera desnaturalicen el objetivo de la sentencia, el espíritu de la sentencia, ocurre, es real. Entonces, hubo esta primera discusión interna con organizaciones de la sociedad civil en la Defensoría del Pueblo, que esta creo que salió bien. Este fue como por un primer momento donde creo que el espíritu de la sentencia se mantuvo. Ya en el debate legislativo se dieron algunas discusiones que siento yo empezaban a mermar la posibilidad de las niñas y mujeres del acceso. Y una vez emitida la ley, cuando pasa hacia el veto presidencial, el presidente Guillermo Lasso emite un veto parcial, entre comillas, porque si vetas de 100, voy a dar un ejemplo para que se ilustre, pero de 100 artículos, 99 y medio, en realidad no es un veto parcial, sino casi que es un veto total. Pero lo hace como veto parcial para que la Corte Constitucional no tenga la oportunidad de pronunciarse sobre esto, perdón, que no tenga la oportunidad de volverse a legislar sobre esto. Y la ley finalmente que sale es una ley nefasta. Tan nefasta es que inmediatamente que sale se presentan varias acciones de inconstitucionalidad y la ley tiene absurdos, por ejemplo, del nivel de reconocer, por ejemplo, el derecho a la objeción de conciencia en instituciones médicas, que es un derecho que le asiste exclusivamente a las personas. Entonces, a mí esta parte, esta es mi opinión personal, no me gusta de la sentencia en el caso de la inconstitucionalidad condicionada del artículo 144 del Código Orgánico Integral Penal que permite la eutanasia activa, porque me parece a mí que podría ser nuevamente o que podría la situación del aborto por violación repetirse en estos espacios. Tenemos, por ejemplo, el caso de la sentencia del aborto en Colombia, que viene unos cuantos meses después de nuestra sentencia de aborto, donde la Corte Constitucional un poco sola, sin hacer estas remisiones, le dice o da las directrices de cómo debería accederse al aborto. Entiendo, sin embargo, que nuestra Corte Constitucional conoce los límites de su competencia y no quiere entrar a meterse en ámbitos que le son propios a la legislatura o al Ejecutivo.
Entonces, en eso yo también hay que reconocer, la Corte Constitucional es muy respetuosa de los alcances y límites de su propia competencia y no quiere meterse a legislar y no quiere meterse a regular y da a los órganos que tienen la competencia para ello hacerlo. Que eso a mí me genera una preocupación, por supuesto, porque ya tuvimos una experiencia donde esa deferencia que le hace la Corte, ese respeto al órgano legislativo, termina en la construcción de normas que están muy, muy alejadas del espíritu original de la sentencia. Y bueno, hay que confiar en que aquello no ocurra, ¿no? Hay que confiar que tanto la Defensoría del Pueblo que presenta bajo esta sentencia un proyecto de ley, tiene que presentar un proyecto de ley y el proyecto de ley necesariamente requerirá o entiendo yo que la finalidad es que la Asamblea eventualmente discute esta ley, lo harán al tenor de no restringir de manera exorbitante los contornos del acceso a la eutanasia activa que ha tratado de dar la Corte Constitucional. Bueno, ese es uno de los riesgos, sin duda. Vamos a ver qué es lo que sucede en los siguientes meses. Pero hablaba al inicio de la entrevista de que empieza el debate, ¿no? Y hay algunas reacciones preliminares luego de la emisión de la sentencia de la Corte Constitucional. Ya se ve en las redes sociales algunas de estas reacciones, algunas de ellas fundamentadas, otras que simplemente constituyen, pues, quizá expresiones emotivas como esas de que ya hay una especie de licencia para matar. Entonces, ¿cómo se puede responder a ese tipo de cosas? A ver, el problema del debate en redes sociales es que está alejado de la realidad y cada vez más, porque antes no era así, cada vez más está plagado de presencia de personas que hablan desde el profundo desconocimiento, y no hablo solamente de personas que no tengan formación jurídica, porque igualmente vemos abogados, vemos colegas hablar desde el desconocimiento en ramas específicas del derecho que permiten entender estos temas. Lo primero que hay que decir es que estos no son temas fáciles, no son temas que vienen sin una discusión acalorada, no son temas que son de inmediata aceptación. Entonces, siempre vamos a tener un diálogo que no va a ser un diálogo pacífico. Luego, creo yo que antes de emitir cualquier criterio alrededor de una decisión judicial, cualquier decisión judicial que ésta sea, lo fundamental es leer la decisión. Si uno, a mí personalmente en el tema de la eutanasia me llama profundamente la atención cómo se emiten criterios y opiniones alrededor de lo que dijo la Corte Constitucional que la Corte no dijo. Entonces, por ejemplo, hay personas que están diciendo o que critican la sentencia porque dicen esto va a dar cabida a otras formas de terminación anticipada de la vida, va a ser una suerte de puerta abierta al suicidio, palabras más, palabras menos. Entonces, a mí me sorprende porque cuando uno lee la sentencia, se evidencia que hay un esfuerzo bastante consciente de la Corte Constitucional de querer poner candados alrededor del ejercicio de esta eutanasia activa, precisamente para que no sea empleado en situaciones por fuera de los casos específicos previstos en la sentencia, que es cuando una persona adolece de una enfermedad grave, terminal o una lesión física altamente discapacitante. Entonces, no es que cualquier persona puede un día levantarse y decir, hoy estoy triste porque llueve y estoy deprimido y me voy a practicar la eutanasia. Hay estos tres requisitos que a mí me parecen insuperables, que son el requisito de demostrar la gravedad de la enfermedad o de la lesión física, además, porque en la sentencia lo que dice la Corte Constitucional es, estas lesiones de esta enfermedad tienen que ser física. Justamente está blindando de estos otros escenarios que mucha gente dice es que yo tengo miedo de que esto suceda, pero, o sea, si nos ponemos en el ámbito de lo posible, digamos, muchas cosas pueden pasar, pero la sentencia tiene unos candados que a mí me parece que más bien limitan enormemente porque ni siquiera cualquier enfermedad terminal podría ser objeto de una solicitud de eutanasia activa. Por ejemplo, si yo tengo un cáncer en etapas iniciales, por ejemplo, que todavía tiene una posibilidad de tratamiento, y yo, del tenor de la sentencia, entiendo que yo no puedo acceder a esa eutanasia activa. Solamente en etapas terminales, cuando ya entiendo yo hay una situación de desahucio, cuando además hay un dolor físico que tiene que ser grave, dice la Corte que tiene que ser un dolor que se vuelve insoportable, solo ahí, y no antes. Entonces, yo creo que sí es importante
analizar sobre qué estamos discutiendo y qué estamos criticando. Y la otra cosa, Edgar, que también hay que decirlo, es que en un país como Ecuador, y esto ocurre en el resto de la región, estos debates desafortunadamente están atravesados por creencias religiosas que están muy arraigadas todavía en nuestra sociedad y que aunque son respetables, no tienen desafortunadamente cabida en el contexto de lo que decide una corte de un Estado laico o lo que legisla una asamblea en un Estado laico. Estas son creencias personales que son respetables, que están encaminadas para dirigir la conducta personal de cada quien, pero no para diseñar una legislación o mucho menos el contenido de una sentencia. Entonces, yo entiendo, porque ya ha pasado en el caso del matrimonio igualitario, del aborto en caso de violación y ahora en el caso de la eutanasia, que un poco atrás de estas críticas lo que hay es una suerte de movimiento conservador muy hacia lo religioso, bastante bien organizado, si hay que decirlo, porque su presencia en redes es a ratos apabullante, y que lo que quiere es un poco preservar un status quo que ha pertenecido durante muchos siglos a una religión en particular y que de alguna manera siento que se ven amenazados por estos avances de la legislatura, ¿no? Entonces, con el respeto que cada opinión se merece, finalmente el debate aquí es la posibilidad de una persona de acceder a la eutanasia activa y no una imposición. Es decir, si el día de mañana usted o yo sufrimos una enfermedad, una esclerosis lateral amiotrófica como la de Paola, y estamos en una situación de ya no podernos mover, pero aún así decidimos que no lo queremos hacer, pues nadie nos obliga. Y de hecho, si Paola Roldán el día de mañana decide que no quiere practicar su eutanasia activa, pues nadie le puede obligar. Es una decisión personal, no es una imposición. Y es una decisión que apunta a evitar una situación de sufrimientos graves e insuperables que se vuelvan hasta cierto punto indignos. Entonces, creo que no podemos escapar esas críticas, esos debates que además son saludables en una democracia, pero creo que hay que entender que la primera parte de estos debates parecería ser opiniones desinformadas y la otra una suerte de posición intransigente ya de grupos conservadores que tienen derecho a decir lo que sea y a pensar lo que ellos quieran, pero que a veces no están muy a tono con las exigencias del debate democrático y la toma de decisiones, sobre todo en un Estado democrático. 7 de la mañana con 35 minutos conversamos en Noticiero Sucesos con María Dolores Miño, directora del Observatorio de Derechos Humanos y Justicia. Ahora, uno de los interlocutores dentro de este debate, que de igual manera se presentaron en el debate de los temas del aborto, fue la posición corporativa de los galenos, de los médicos, ¿no? Ya aparecieron en la última parte del proceso de la eutanasia eh, durante pues, el tiempo en que la Corte Constitucional debatía en lo interno. Claro, y la eutanasia debe ser supervisada por un facultativo, así lo está señalando la resolución de la Corte Constitucional. Algunos médicos ya hacen saber que optarán por la objeción de conciencia y no participarán en estos casos. ¿Cuál es el temor de que se convierta esto en una conducta corporativa? A ver, lo primero que hay que tener en cuenta es que estos médicos que presentaron, entiendo, un amicus curia, no son todos los médicos, ni representan absolutamente a todos los profesionales de la salud del país. Eh, Luego que la objeción de conciencia es un derecho en estas cuestiones, ¿no? En el aborto en caso de violación, en el caso de la eutanasia, el derecho a la objeción de conciencia médica es una facultad derivada de un derecho constitucionalmente protegido que tienen los profesionales de la salud. ¿Qué entendemos cuando decimos profesional de la salud? Entendemos médicos, enfermeras y personas que presten cuidado al paciente. ¿Qué excluye el derecho de objeción de conciencia? No existe tal cosa como un derecho de objeción de conciencia corporativo o institucional, que de manera bastante desacertada, hay que decirlo así, la jueza Carmen Corral incluye en su voto salvado. Ella se queja en su voto salvado, entre muchas otras cosas, no consciente con el voto en mayoría, porque ella dice esto pone en riesgo una suerte de autonomía institucional, objeción de conciencia institucional, y claro, con todo el respeto que se merece la doctora Corral y con todo el derecho que ella tiene de disentir, cuando se disiente sobre una sentencia hay que disentir en derecho. No se puede disentir a partir de sinsentidos, perdón que diga esto, pero en realidad lo que hace ella es
inventarse algo que en derecho no existe, y no solo que no existe, sino que ya se ha debatido en otros países y que ya se ha entendido que el derecho a objeción de conciencia que tiene derecho, perdona la redundancia, los médicos y profesionales de la salud que presten servicios médicos, no se extiende, por ejemplo, ni a personal administrativo de los hospitales, es decir, la señora que me cobra la factura médica, ella no puede invocar una objeción de conciencia médica porque no la tiene, y mucho menos podría una institución, el hospital tal o el hospital cual, invocar un derecho corporativo de objeción de conciencia porque este es un derecho inherente a las personas, al cual no pueden atribuirse, por ejemplo, instituciones, hospitales, facultades de medicina, por ejemplo. Esto no existe. Y decir esto es un sinsentido. Ahora bien, que un médico en su fuero interno podría decir, mire, yo me voy a objetar a esto porque mi conciencia no me permite, eso es perfectamente respetable, eso es protegible además, y en esos casos habrá que derivar al paciente hacia un profesional de la salud que no sea objetor. Por ejemplo, si se convoca y si, por ejemplo, parte de lo que se decida en la normativa adicional a la sentencia sea, por ejemplo, la conformación de un comité médico para evaluar el estado de salud del paciente, yo diría esos comités médicos no podrían ni siquiera estar integrados por objetores de conciencia, porque entonces esas decisiones sobre el estado de salud y posterior posibilidad de acceso a la eutanasia del paciente va a estar condicionado sobre convicciones personales y no sobre un criterio médico. Entonces, a lo máximo que puede llegar esta objeción de conciencia es que médicos particulares digan, mire, yo no lo voy a hacer, pero no podrían, creo yo, conformar comités ni ser parte de los cuerpos colegiados que determinen la posibilidad de estas personas de acceder. Y sí, siempre habrán otros médicos, en cambio, que no tendrán problema, porque de ninguna manera hay que suponer que estos médicos hablan por absolutamente todos los médicos. Otros médicos que no tengan esta objeción podrán practicar, y creo que eso sería una solución bastante pacífica que respete los derechos de todos. Y definitivamente estas decisiones de la Corte Constitucional de ninguna manera suponen una imposición, una obligación a los médicos que prima facie y salvo situaciones extremadamente excepcionales, que en el caso de la eutanasia es un poco más difícil, creo yo, que el caso de aborto por violación, salvo situaciones extremadamente excepcionales, se respeta el derecho a objeción de conciencia médica y se deriva al paciente hacia otro galeno que no tenga ese problema, digamos, a la hora de proveer el servicio. El debate apenas está empezando. Vamos a ver qué Así es lo es. que se sigue formulando a través de los días y semanas. Hay otro tema, María Dolores, puesto que el juez constitucional Manuel Peña ordenó a la Defensoría del Pueblo investigar los supuestos actos de tortura que puedan haberse registrado durante las acciones para retomar el control de los centros penitenciarios. Esta es una decisión de hace algunos días nada más, del inicio del feriado exactamente. Lo procedimental es nuestra pregunta. Lo procedimental es que ya se haya investigado primero, ¿cierto? Previo a que el juez constitucional hable de actos de tortura, porque en estos momentos la decisión es, aparentemente hay actos de tortura, vaya, investigue. Ah, no deberían revisarse los procederes del juez. A ver, Edgar, yo creo y voy a aprovechar el privilegio que tengo de ser invitada a este prestigioso espacio para hacer un llamado a la cordura alrededor de este tema. ¿Por qué? Porque ciertamente creo yo que estamos en una época donde cuando escuchamos habeas corpus automáticamente asumimos que la decisión del juez es errada, automáticamente asumimos que se trata de abuso de derecho. Y yo personalmente con respecto a esta sentencia en particular no me atrevería a emitir un criterio favorable o deplorándolo solamente porque no conozco el fallo. Y yo como abogada que soy, y esto deberían hacer todos mis colegas, que muchos de ellos no lo han hecho, sería por lo menos leer el fallo para ver efectivamente bajo qué criterios y con qué evidencia presentada el juez llega a la determinación de conceder un habeas corpus. Porque lo que sí creo que es importante decir a la distinguida audiencia es que no es que absolutamente todos los habeas corpus que se emiten están mal fundamentados, ni que todos los habeas corpus tienen como finalidad liberar a personas que han delinquido, porque la solución
o mejor dicho, el resultado del habeas corpus no siempre es la liberación. Este habeas corpus en particular, por ejemplo, entiendo yo que de ninguna manera ordena la libertad de estos detenidos porque se presume que esa libertad, privación de libertad es legítima. Entonces, lo que se está ordenando no es que se les libere, no es que se les declare inocentes, mucho menos es una suerte de aval o alcahuetería con cualquier acto de delincuencia que hubieran cometido, sino lo que se está diciendo es muy puntual. Parecería ser que existen actos de tortura y la orden del juez, y quizá de ahí sí puedo coincidir con usted que la formulación puede ser un poco errónea, es verificar que estos actos de tortura no se estén llevando a cabo. Pero, ¿por qué entiendo yo que se da esa orden de verificar? Porque posiblemente al juez constitucional no le queda claro qué mismo es lo que está pasando ahí. Y si es que ese es el caso, entonces, qué es lo que habría que haber hecho? Posiblemente, si es que el juez constitucional no tenía suficientes elementos de convicción para llegar a la decisión de si conceder o no conceder ese habeas corpus, probablemente lo que tenía que hacer era solicitar prueba para mejor resolver y luego de acceder a esta prueba, determinar si es procedente o no es procedente el habeas corpus. Si es que el juez declaró el habeas corpus con un margen de duda, es decir, lo que en realidad está haciendo, está pidiendo prueba para mejor resolver, tendríamos, como usted dice, un problema de procedimiento que habría que llamar la atención. Pero yo no quiero de ninguna manera sumarme a esta cantidad de voces irracionales que hemos escuchado en los últimos días, donde automáticamente se le lincha mediáticamente al juez, donde automáticamente se asume que el habeas corpus está mal dado porque no sabemos. Yo estando aquí el día de hoy, no he tenido acceso a la sentencia, no les sabría decir de manera fehaciente si esta es una decisión equivocada o no equivocada. Lo que yo sí le puedo decir es que un juez sí tiene la opción de otorgar un habeas corpus, que no todos los habeas corpus automáticamente deben entenderse como mecanismos de tolerancia o aquiescencia con la delincuencia, que el juez tiene la posibilidad de solicitar pruebas para mejor resolver en un contexto así, y que antes de tener suficiente evidencia no sería prudente por parte del juez otorgar un habeas corpus. Esto es lo único desde lo poca información que hay. Y la otra cosa que creo que es importante decirlo es que en todas las situaciones carcelarias, en absolutamente todas, hay la posibilidad de que se den situaciones de tratos crueles, inhumanos y degradantes. Entonces, me parece a mí un poco hasta absurdo e ingenuo decir, no se debería conceder ningún habeas corpus porque sí puede haber la posibilidad de que ciertas situaciones de tortura o de tratos crueles se estén dando en cualquier situación carcelaria, no solo en esta. Entonces, me parece a mí que no se compadece, digamos, con la lógica de que se pretenda de que de ahora en adelante nadie presente habeas corpus o que ningún juez nunca en ninguna situación tramite ningún habeas corpus, porque en ciertas situaciones puede ser que sí se requiera. Entonces, para saber si sí se requiere o no se requiere y si la conducta del juez es adecuada o inadecuada, lo que hay que hacer es ir a la sentencia e ir al expediente. Eso es lo responsable, al menos quienes hacemos opinión pública y somos abogados, tenemos una responsabilidad enorme de que nuestros criterios tienen que estar amparados no en análisis político, porque yo no soy politóloga, yo soy abogada, me debo al derecho, pero sí en el texto de la sentencia y en el expediente del caso. Entonces, habrá que ver, ojalá eventualmente podamos tener acceso a esa sentencia para ver si habían elementos de convicción suficientes para conceder un habeas corpus o si, por el contrario, como usted dice, sin haber elementos de convicción, se otorgó un habeas corpus para ir a recabar esos elementos de convicción expuestos. Si es que ese fuera el caso, sí tendríamos, creo yo, un problema que quizás ameritaría una revisión de los pasos que del juez para llegar a ese habeas corpus, pero de ninguna manera esto debería equivaler a decir todo juez que otorga un habeas corpus a población penitenciaria en este contexto automáticamente tiene que caer en un error inexcusable, automáticamente es un abuso del derecho, automáticamente es una alcahuetería de la delincuencia. Yo creo que sí se requiere un análisis muy, muy mesurado. En tiempos difíciles como los que estamos atravesando ahora se requiere más mesura y menos irracionalidad, menos visceralidad. Lo que se puede calificar, lo que usted ha señalado como tratos crueles e inhumanos, hay una parte de la población ya en la discusión pública, ¿no es cierto? Los califican o los verifican como
una conducta enérgica que ya era hora que se tenga en el país, puesto que estos individuos, ahora terroristas, matan impunemente a inocentes en sus asaltos, hay víctimas colaterales en sus sicariatos, asesinan a quienes no quieren pagarles sus vacunas. Y claro, esas personas en pleno debate público dicen, ¿cómo es posible que ahora la justicia se conduela con estos individuos? A ver, nuevamente yo entiendo que hay una esfera del debate público que está dominada por personas que no conocen de leyes y eso es respetable y eso, o sea, es parte del debate público, pero yo creo que quienes hacemos opinión pública por ese mismo hecho, porque conocemos más, precisamente estamos aquí, porque conocemos más y podemos aportar con esos conocimientos a mejorar el debate público. Eh, el castigo que en todas las sociedades modernas se ha establecido para quienes delinquen es la privación de libertad. Entonces, a mí me llama la atención que se diga, es que no les castigan, pero es que el régimen de privación de libertad, el régimen de las cárceles, es el mecanismo que las sociedades occidentales han elegido para castigar a quienes delinquen. Y nada más, y cualquier cosa por fuera de o adicional a esa privación de libertad, está por fuera de los contornos de lo respetable. Ayer alguien ponía algo, me parece que era, si no estoy equivocada, me parece que era el juez Telmo Molina en la red social X, antes Twitter. Él decía, la razón por la cual sostenemos esto es porque el Estado, en su monopolio de la ley, en su monopolio de la fuerza pública, no puede rebajarse al nivel del delincuente para combatir al delincuente, pues. O sea, si el Estado se va a bajar al nivel del delincuente, entonces estamos de alguna manera replicando estas conductas que el Estado mismo considera reprochables. El hecho de que exista un andamiaje jurídico establecido, un sistema penitenciario establecido, es precisamente porque el Estado, a la hora de combatir la delincuencia, no se va a convertir en un delincuente más. Ni los jueces ni los policías deberían convertirse en un delincuente más. Entonces, sí, hay delincuencia, sí, que esta delincuencia es agravada también. ¿Cuáles son los mecanismos idóneos para combatir esa delincuencia? Un sistema policial y militar, en este caso también fortalecido, que esté dotado adecuadamente de insumos, de capacitación, de armas para combatir esta delincuencia, un sistema judicial libre de corrupción, porque tampoco hay que ser ingenuos, hay que saber que desafortunadamente en el contexto en que vivimos, también jueces pueden ser contaminados y el temor a que hayan decisiones judiciales fraudulentas que ayuden a los delincuentes es un temor, hay que decirlo, profundamente justificado. O sea, razón tiene la gente que cada vez que oye habeas corpus un poco se descontrola y teme porque es lo que ha pasado. Hay corrupción judicial, esa corrupción judicial ha ayudado a contribuir a que delincuentes peligrosos salgan. Y finalmente un sistema carcelario que cuente con las salvaguardas y seguridades necesarias para que no sea tomado por los grupos delincuenciales. Y con esto, cualquier otra cosa, si es que esto funcionara bien, digamos, cualquier cosa por fuera, que sean torturas, que sean tratos crueles, serían innecesarios. Y la tortura, que es proscrita bajo el derecho internacional público, incluso en contextos de conflicto armado, no tiene justificación ni siquiera para delincuentes mayores, porque ahí lo que estaríamos diciendo es, bueno, para combatir la delincuencia yo me tengo que convertir en un delincuente y yo no creo que nadie quisiera un retroceso social de ese calibre. Es un poco no entender que ya tenemos una forma de castigar a los delincuentes que es con la cárcel. Bueno, este es otro debate que también está en progresión. Vamos a ver qué es lo que se determina en los próximos días. María Dolores, muchas gracias por sus criterios. Gracias por la charla. Edgar, a usted muchísimas gracias por la invitación.